¿Cómo podemos hacer que estas cabezas que piensan y que son sensibles, Luis ya lo dijo porque aparte tiene un hijo enfermo, transmitan a otros lo que ellos pueden de manera muy natural regalarnos a nosotros? ¿Cómo le hace Maripaz? Ahora te toca a ti después de agarrar. ¿Cómo le hace Maripaz para convencer a un chorro de jóvenes para que tomen cursos que actualizan sus conocimientos acerca del cáncer que ellos entienden como necesariamente puesto a divulgación de México? ¿Cómo le ha hecho? ¿Cómo le hace Edith? ¿Cómo le hace Alejandra? ¿Cómo le hace Alberto? ¿Cómo le hace Diana? Busquemos qué parte de coincidencias, me gustó mucho lo que dijiste, qué parte de coincidencias que pueden ser términos muy sencillos de aplicar, procedimientos muy sencillos de poner en marcha, prioridades que podemos poner inmediatamente a la orden, cómo los podemos canalizar debidamente. Porque hay algo de lo que me quejé al principio de esta reunión. Estoy hasta la madre de los que no llegan a ningún lado, a ningún lado. Me acuerdo que un día, hace poquito, nos invitaron en el Senado de la República. Los pinches senadores primero se pararon y se fueron. Le dije, oye cabrón, nos invitas a la casa de todos los mexicanos, tú eres el anfitrión y te vas. Regrésate para que nos escuches. El tema me lo tocó la otra vez Alberto, me dijo, David, ¿cómo le hacen ustedes para que sus enfermedades sean más o menos conocidas y entendidas por los médicos? Porque fíjate que nosotros llegamos y no, ni siquiera conocen la enfermedad, van y teclean a Google, ¿de qué me está hablando el chingado Alberto? Porque hay algo que se hizo recientemente en Costa Rica, que es maravillosamente sencillo de hacer. Todos nosotros hagamos un manual de procedimientos de nuestra enfermedad, todos hagamos un manual de procedimientos de la enfermedad, y pidamos que se construya un ejercicio que pueda tender puentes a favor de todos los médicos a los que les llegan este tipo de pacientes. No podemos extender muchos manuales, pero sí podemos hacerlo a través de la red. Claro. Lo hacemos a través de la red y entonces dicen, ¿de qué me estás hablando? De von Hippel? ¿Y eso qué chingados es? Apriétale aquí, cabrón. Ya se dieron cuenta. Los ticos tenían un problema. Los ticos son 72 veces menos Producto Interno Bruto que nosotros. Son 5 millones, ¿no? Y atienden a más MPS que nosotros, a más Fabri que nosotros. Eso es increíble, eso es increíble. Bueno, el tema tiene que ver con algo que vamos a observar o no en los próximos meses. A ver si es cierto, como dijo Edith, que las cosas suceden como dijeron que van a suceder. Yo puedo apostar que no van a suceder necesariamente como nosotros estamos pensando, pero también puedo pensar de manera asertiva que muchas iban a cambiar a favor. Ok, ¿cómo? Estando presentes todo el tiempo con quien decide los destinos de México. Todo el puto tiempo. El día que vino Dianita, la invité a que me acompañara a ver un tema de ella en la Cofepris. Me acuerdo que llegó Diana muy temprano. Entramos y cuando nos sentamos llegó Julio Sánchez Tepos, Jorge Romero, la química más importante de la institución, el abogado de la institución, otra química y otro adicional. Y recuerdo palabras más, palabras menos que le dije a Julio Sánchez Tepos, te agradezco mucho, cabrón, que nos recibas hoy, porque esta dama viene a hablarte de un tema que tiene ya necesariamente que ser resuelto. La industria farmacéutica ha sido importante para nosotros. Déjenme comentarles que cuando Paulina fue detectada, yo llamé a Genzyme en Estados Unidos y le dije que necesitábamos que trajeran su medicamento y me dijo que había un pelafustán que traía medicamento y lo vendía al triple. O sea, un tipo que traía medicamento y acá se lo metía, se lo enchufaba las instrucciones al triple. Sí. Bueno, yo hice que Genzyme, cuando Genzyme tenía tres empleados en México, estaba Alejandro Mendoza, Margarita y Arturo, uno de los Arturo. Trajeron un medicamento. No costó mucho trabajo. Tiene razón Luis. Ellos pensaban que a lo mejor no había tantos enfermos. Cuando vieron la proporción específica, dijeron, vale la pena. Hoy hay, detectados por nosotros junto con otras instituciones, más de 600 pacientes solo lisosomales que ya están detectados. ¿Qué tanto nos hemos apoyado en la industria farmacéutica? Bueno, primero, si no existiera el medicamento que nos dio Genzyme para la salud de mis hijos, estarían muertas Paulina. Paulina llegó a tener 600 plaquetas. Y eso me lo dijo Reynés. David, tiene 600 plaquetas tu hija, o sea, no tiene plaquetas. La próxima se va a morir en una hemorragia. ¿Qué hicimos? Le dijimos, asuman su responsabilidad social y ayúdenos con información en aquel tiempo. Ya después todo se fue creando como una pirámide
que va sobre un sostén específico, un zócalo, y luego vas creándole las divisiones específicas. Hoy las compañías farmacéuticas, y lo digo con enorme consideración y respeto para todos, tienen un trabajo importante que hacer, pero cuentan necesariamente con un trabajo que tiene que pasar siempre por su compliance. Porque si la compañía entiende que no se puede hacer, pues simplemente no se hace. Quiero referir que de estas dos compañías, esta es la mamá del medicamento de mis hijos, la que salvó la vida de Paulino, y esta otra ha salvado la vida de muchos niños. Por favor, Pepe, ¿qué está haciendo tu compañía, Shire, para atender esta, digamos, vorágine de tantos enfermos que van apareciendo todos los días? Y cómo ustedes han engranado el esfuerzo no solo con los grupos de pacientes, sino con las instituciones y con quienes dirigen los destinos de todo esto acá en México. Yo creo que la industria farmacéutica es un pilar más dentro del tratamiento de las enfermedades, no solamente por la terapia, sino por todo lo que hay alrededor. Y no vamos a hablar del costo de la terapia, per se, todo, porque detrás de esto hay una explicación. Pero más allá, y respondiendo a tu pregunta, nosotros somos un jugador esencial en la educación del médico. En la educación del médico. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de estos años en la industria, y trabajando no solamente en enfermedades raras, sino en condiciones especiales, que el médico de primer contacto muchas veces no diagnostica. Y ya lo mencionó, no diagnostica porque no conoce. No conoce, no diagnostica, el paciente evoluciona a cuadros clínicos más severos, y aún teniendo la terapia, entonces los beneficios de la terapia no son lo que esperabas. Y eso pasa con muchas condiciones. Nosotros como compañías farmacéuticas no solamente hemos estado trabajando en pacientes con enfermedades raras, sino también con condiciones especiales. Te pongo un ejemplo: inmunodeficiencia primaria, te pongo un ejemplo hemofilia, ahora trabajamos en intestino corto. Son condiciones que las conocen. Entonces, el programa de educación para mí es fundamental para los médicos, no solamente especialistas, sino profesionales de la salud. Una enfermera, lo mencionamos, puede decir: este paciente tiene algo diferente, y el médico ni siquiera lo notó, y lo hemos visto. El psicólogo, la maestra, hemos ido a comunidades rurales donde la maestra te dice: usted sabe que hay, como ese niño, yo he visto 3 o 4 en la comunidad. Me tocó personalmente ir a una comunidad de pueblo para dar educación a maestros sobre diagnóstico temprano de enfermedades raras. Terminando, la maestra nos dijo: es importante que traigan médicos a la comunidad para hacer detección, porque aquí hay varios niños con sintomatología parecida a estos pacientes. Y se detectaron 5 o 6 pacientes en la comunidad. Eso es una. Otra cosa es trabajar con ustedes. Por eso yo estoy feliz de estar acá, porque escucharlos a ustedes aprendemos a desarrollar nuevas estrategias no solamente de educación, estrategias de cómo traer el medicamento a las instituciones, cuál es el acercamiento que tenemos que tener con las instituciones, cuál es la verdadera necesidad. Otra cosa que es importante es el registro de pacientes de enfermedades raras. Esto es algo que otros países ya lo están haciendo. No es una idea realmente nueva, es implementarlo en México. Es una idea que ya se ha discutido en diferentes foros en México, que se están haciendo avances, estamos conscientes, pero todavía nos falta hacer mucho más. Creo que el registro de enfermedades raras ayudaría mucho a la toma de decisión de las autoridades. A la toma de decisión no solamente de traer un medicamento, ¿no?, sino todas las acciones que hay alrededor. Tú tienes que preparar, acreditar, por ejemplo, hospitales para las infusiones, para el tratamiento de estos pacientes, porque tienen condiciones muy específicas. Hay que trasladarlo en condiciones especiales, algunos están acoplados a un ventilador, hay una serie de cosas. Y esto permitiría mucho, si nosotros como industria, unidos con las autoridades y con la asociación de pacientes, ayudar en el registro de enfermedades raras. Yo creo que esas son cosas de las que hemos estado trabajando. Hemos tenido un acercamiento importante con la COFEPRIS para que los productos se traigan y se aprueben. Ya si están en cuadro básico, no, es otra historia. O sea, es otro proceso, otra parte,
y tenemos que dar una propuesta de valor adecuada. Lo entiendo y estoy consciente de eso. Y además demostrarle a las autoridades que no solamente es la terapia, es el apoyo en el diagnóstico, el acompañamiento en el paciente. O sea, hay pacientes que están en comunidades muy retiradas y no hay condiciones socioeconómicas para traerlo a su inclusión. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el gobierno le compró el producto, pero el paciente no se lo aplica. ¿Por qué? Porque la mamá te dice, es que no puedo ir hasta allá. No tengo las condiciones económicas para trasladarme 3 horas, una vez por semana, que le pongan la infusión y regresarle. Porque además es un pacientito que tiene condiciones muy especiales. Entonces nosotros también trabajamos en eso, damos un valor agregado a la institución, no solamente la terapia. Puede ser costosa, pero alrededor de eso hay muchas otras cosas. Yo creo que la industria, como decía David, tiene un papel fundamental en ser un aliado de las asociaciones de pacientes, ser un aliado del gobierno y todos trabajar juntos. Otra cosa es, por ejemplo, y lo viví con lipasa ácida, donde tú participaste conmigo, incentivar a que haya más estudios clínicos en México. O sea, no me refiero a que a veces hay pacientes que pudieran verse beneficiados de la terapia en un estudio clínico. Una. Y dos, eso genera datos, porque Latinoamérica padece de datos epidemiológicos, de datos científicos, y tener pacientes o sea, incentivar que haya más estudios clínicos en México. Un tema común para todos, el problema de los diagnósticos oportunos. Y para nosotros, que es un cáncer raro con una sintomatología sumamente vaga, parece una gastritis, el GIST, entonces para nosotros era un tema súper importante que el médico de primer contacto lo sospeche para referirlo a tercer nivel. Entonces, una tarea a la que nos hemos encaminado es efectivamente el tema de educación, que todos lo han mencionado. Tenemos un curso avalado por el TEC de Monterrey y demás, que replicamos con médicos y replicamos con estudiantes en medicina. Y esto nos ha permitido, ya llevamos cerca de 6.000 médicos de primer contacto capacitados y ya llevamos casi los 9.000 estudiantes de medicina en distintas universidades que han tomado nuestro cursito. Es un cursito súper sencillo, no lo robamos más que 1 hora y nosotros medimos el impacto en cantidad de diagnósticos. El INCAN tiene 4 veces más diagnósticos de GIST desde que empezamos a trabajar en esto. No quiere decir que no haya más enfermos, quiere decir que ya los están encontrando. El IMSS en el siglo XXI tiene el doble de cantidad de pacientes con GIST diagnosticados desde que nosotros empezamos a trabajar en esto. Entonces podemos acercarnos perfectamente a la Dirección de Educación y Calidad en Salud para que abran en su plataforma electrónica un área específica de enfermedades raras. Es cero costoso para ellos. Cero costoso para ellos y nos permitiría a nosotros hacer cambios importantísimos en nuestros pacientes. No es lo mismo un paciente con GIST diagnosticado oportunamente a un paciente que ya tiene metástasis, que está completamente invadido y que además de todo pues el médico no va a saber que trae un shock hipovolémico, etc. ¿no? O sea, no es lo mismo un paciente que no es diagnosticado oportunamente a un paciente que sí lo es. Entonces para nosotros ese ha sido un tema sumamente importante y es sencillo. Yo creo que es algo que perfectamente podemos articular nosotros y el gobierno. No es tan complicado. Tienen su plataforma electrónica junto con la OPS y tienen una dirección de calidad en salud que se dedica específicamente a recertificar médicos. No es costoso, yo creo que es una de las cosas que podríamos proponer todos como alianza. El segundo tema importante es el tema de las guías de práctica clínica. Lo mencionaron hace un momento, tenemos que homologar cómo se está, cuando menos dar guías a los médicos que entendemos, son 5.000, 6.000 enfermedades raras, no todos los médicos van a saber de todo, es imposible, ¿verdad? Entonces, vamos a dar instrumentos, los guías de práctica clínica, hay que molestar a las autoridades porque nosotros fuimos y nos batearon, ustedes no son prioridad, así nos lo dijeron, ustedes no son prioridad, son poquitos. Bueno, pero 5.000 enfermedades raras, pues seremos algunos milloncitos en el país, ¿verdad? Y es una guía de práctica clínica, o sea, no les fuimos a pedir un medicamento costoso, lo único que fuimos a pedir es lineamientos, les llevamos las guías que existen en Europa, las guías que existen en América, y de todas maneras nos dijeron, es que no es tema de prioridad. Entonces tenemos que hacer tema de prioridad el tema de las guías de práctica clínica, porque quizás en diabetes no sea tan importante como en el caso de nuestros padecimientos, donde si no hay una guía que oriente al médico, probablemente el paciente se va a perder a mitad de camino. Terminan los pacientes por ser los expertos y los que educan a los médicos, a menos que lleguen con super expertos en el Instituto Nacional de Pediatría, pero si no, el mismo paciente le tiene que educar al médico al momento de decir, no me está dando la dosis correcta, o me está dando un medicamento contraindicado, etc. ¿Qué pasa con estos pacientes? El tercer tema que también puede ser sumamente importante en el tema de incidencia es efectivamente el registro de pacientes.
¿no? Nosotros tenemos ahorita 451 con todo, desde sintomatología hasta efectos secundarios, y eso nos ha permitido hacer muchísimo, desde sentarnos con el Seguro Popular y decirle, te sale más caro hacer 8 cirugías en 3 años que dar un medicamento adyuvante, porque te sale más caro. O sea, tenemos pacientes que nosotros tenemos de viva voz, en donde sabemos que te sale, y eso nos permite hacer el análisis costo-beneficio real, ¿verdad? Y no lo que suponen que es el análisis costo-beneficio. Entonces necesitamos que las mismas autoridades nos ayuden a hacer este registro de pacientes. Nosotros los tenemos porque pues, fuimos a cazar pacientes por todo el país, ¿no? Pero ellos saben dónde están, ¿no? Son sus hospitales, ¿no? Entonces es algo que no es sumamente costoso, debería costar, pero trae mucho mayor beneficio sobre dónde están y cuánto están siendo tardados en diagnosticar. Es mucho más beneficio que no invertirle, porque aparentemente el tema preventivo no es un tema que bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces el tercer tema. El cuarto, efectivamente, y me parece que me estoy robando tu lista, el cuarto es el tema de ensayos clínicos. Es que los ibas diciendo y yo los tengo apuntados. El tema de ensayos clínicos. Hay que hacerlos fáciles para la industria farmacéutica. Nosotros contratamos una industria que quería hacer ensayos clínicos en América Latina. Teníamos toda la intención de que vinieran. Nosotros sabíamos dónde están los pacientes porque los tenemos ubicados, sabemos en qué hospitales. O sea, en teoría iba a ser sumamente sencillo. Pero como tomaba más de 8 meses el procedimiento, entonces no, ¿sabes qué? Me voy a ir a otro país. Y entonces mis pacientes que iban a tener una oportunidad para un tratamiento, se quedan fuera, ¿no? Por un tema de burocracia. Que eso es algo que tampoco implica mucho costo para gobiernos. Estoy mencionando puras cosas que no deberían ser sumamente costosas como para hacerlas de gente. Y por último, el tema de la voz de los pacientes. Y no solamente hablo de los pacientes con enfermedades raras, de los pacientes oncológicos, no hay voz de los pacientes ante las autoridades. En teoría ya lograron, y gracias a la gestión que ha hecho David y a la gestión que han hecho ustedes al tocar puertas y demás, ya logramos una sillita por ahí en el tema del Consejo de Salud. Necesitamos estar ahí. No es posible que los médicos o un grupo muy centrado sea el único que tome decisiones y el paciente acá viendo desde la bardita a ver qué decidieron, ¿verdad? Entonces necesitamos, en el Consejo de Salubridad General necesitamos una silla en el tema de COFEPRIS, una silla en todas estas instituciones para que no nada más sea pues, una toma de decisiones a puerta cerrada, ¿no? Cuando nosotros sometimos nuestra carpeta para que se incluyera el GIST en el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, yo tacleé a todos los que iban a asistir a la junta, pero yo no pude estar ahí. Entonces yo hablé con todos por teléfono y soy bien gorrosa y bien latosa y gracias a Dios muchos me escucharon. Pero no es posible que yo no pudiera estar ahí, no es posible que mis pacientes no estuvieran representados ahí, estaban todos los demás así a puerta cerrada y nosotros así, viendo a ver con qué decidían de nuestra carpeta, ¿verdad? Sin ni siquiera poder escuchar. No dejen ustedes tener voz a voto, escuchar. Entonces es un tema que tampoco es costoso y que debería ser parte de la agenda pública. Y quiero adicionar, haciendo eco al tema de educación, que hay una plataforma de la Secretaría de Salud, del Departamento de Calidad. Nos tardó un año, 2 meses nos tomó poner un video nuestro en esa plataforma. Se llama Educats. Y está muy buena, es una gran iniciativa. Y una de las cosas que, como propuestas para es que nos juntemos la industria, que hagamos un módulo de enfermedades en conjunto con las asociaciones de pacientes, para que ese módulo esté disponible para médicos generales. Tiene una certificación. Hoy esa plataforma existe, tiene diabetes, enfermedad coronaria, hipertensión, etc. Pero una de las cosas que discutíamos con el director del área es por qué no hacemos un módulo de enfermedades. Entonces creo que sería buenísimo si nos juntamos. Hoy de aquí sale la propuesta. Hoy de aquí sale una propuesta de enfermedades raras para esa plataforma. ¿Cómo se llama la plataforma? Educats. Escuchando a todos, te toca ya dar diferentes fragmentos. Yo lo que esta enfermedad, no lo dije al principio, es atrofia muscular espinal y básicamente es una enfermedad discapacitante de 4 tipos. Enfermedad número 1 casi mundial, de niños que mueren antes de los 2 años, hasta un tipo 4 que nunca se lo esperaba, que era débil, pero cae en una silla de ruedas, 30 y tantos años. Sí, de sus facultades mentales, excelente, muy sociables, pero en una silla de ruedas, ¿verdad? En una silla de ruedas, pero con muchos deseos y muchas ganas de triunfar, porque realmente
Así es el común denominador que conozco, padres apáticos, deseando que la señora Diana haga algo, ¿verdad? Y que esté aquí, casi sin saberlo, porque pues, ni apenas un like así, ¿verdad? Las mismas familias, que en el norte del país sí tenemos un poquito más de prevención, digamos, contratar un seguro de gastos médicos mayores cuando la mamá se va a embarazar y que asegura a su hijo cuando nace. La mayoría de la gente no sabe esto y encontramos una enfermedad rara y nuestro hijo está asegurado. Número 2, sale un medicamento, un tratamiento, todavía no se sabe hasta qué punto porque se hicieron estudios clínicos, pero lo más importante, detiene la enfermedad. ¿A dónde voy? $175,000 por vial. No sabemos hasta dónde vaya a hacer esto. Como dice, mi seguro de gastos médicos a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Aunque son muchos millones de dólares la cobertura, pero espérate, ¿verdad? Porque vamos a ver. Bueno, a dónde voy es, la mayoría de las familias que la verdad es que en un año se han estado acumulando, escucho muchas historias, a mí me gusta saber quién es, qué parte de la república está, qué hacen, su hijo, su hija. Hay familias hasta 3 hijos afectados, 3 sillas de ruedas, respiradores por todos lados, porque desde la tipo 1 hasta la tipo 4 hay muchos para vivir. El Seguro Popular les quita el ventilador porque cumplen 5 años. No está catalogado como una enfermedad rara. Algo que aplaudo de David, yo soy de muchos números, soy contador público y puedo ver números y veo que todo pasa despacito. Realmente, 22 años luchando con una enfermedad rara y hasta el 2017 están diciendo que vamos a hacer un censo de enfermedades. Ok, se aplaude, pero que realmente esto no quede aquí, y eso es lo que le pedimos al nuevo gobierno. Ya empezamos a ponerle nombre a enfermedades raras, vamos a seguir poniéndole nombre a enfermedades raras, y lo que yo vengo también a decir, muchas cosas se quedan en el tintero de los legisladores, de los senadores. Ganas de decir, llega uno, digo, yo alcancé a ver, me gusta ver nombres, me gusta ver caras, me gusta ver números, ¿sí? Y todo se queda en el tintero porque pues, no aprueban. Es más notorio decir, vamos a darle a esto, o vamos a decir sí a esto, que por años se ha estado queriendo legislar. Yo, en mi caso, discapacitante, yo no quiero ver, o sea, tengo familias en recóndito donde no tienen luz y realmente trabajadoras domésticas. Yo quiero saber a qué hora llevan a sus hijos a terapia, que es importantísima una terapia respiratoria, terapia física. Los institutos, pues más que todo de gobierno, 3 de la tarde dejan de dar terapia. Entonces yo quiero saber cómo voy a llevar a mi hijo, ¿sí? Viendo esas condiciones, ¿sí? Estímulos fiscales, ¿sí? Hay estímulos fiscales para mi hijo que está en silla de ruedas, que quiere estudiar, bueno, la empresa lo hace. Pero estoy hablando de los papás que dicen, tengo un hijo con discapacidad y que no se logró tampoco. Dale un estímulo a la empresa que contrata a papás con hijos con discapacidad. Esto no se ha podido lograr y realmente, pues porque a lo mejor no es importante para algunos cuantos, ¿sí? Pero que debemos de dejar escrito que si no voy a tener acceso a un medicamento, por lo menos que mi día a día tenga yo trabajo, tenga un lugar donde yo pueda darle terapia física a mis hijos o terapia respiratoria en estos lados para que esto no avance.